Suiza ha sido un país neutral desde hace mucho tiempo. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial fue un país que permaneció neutral. Y eso ha llevado a muchas personas a pensar que Suiza es como una especie de Costa Rica, donde no hay ejército y que por lo tanto los demás países respetan su neutralidad. Pero es todo lo contrario. Suiza es un país que todo el tiempo está preparado para la guerra. El servicio militar es obligatorio y hay miles de ciudadanos suizos que se encuentran presos porque el no cumplir con la ley que hace que el servicio militar sea obligatorio conlleva cárcel. Entonces es uno de los últimos países de Europa que continúa manteniendo el servicio militar obligatorio, pero en realidad, o sea, quien no lo cumple lo meten preso. Y como digo, hay miles de suizos en este mismo momento que están presos porque por razones religiosas o por cuestiones ideológicas no quieren prestar servicio militar, prefieren ir a la cárcel que prestarse como un recluta para el ejército. Pero es una tradición, ha sido por muchos años que todos los suizos, hombres y mujeres, prestan servicio militar, pero cuando terminan su periodo de servicio, entonces el arma que recibieron durante su entrenamiento y durante su servicio militar se la pueden llevar a la casa. Anteriormente eso llegaba al 100%, el 100% de las personas que cumplían servicio militar se llevaban su rifle, si era ametralladora, si era bazooka para lo que se había entrenado, se lo llevaba a casa. Esa tendencia ha ido cambiando. En la actualidad cada vez hay menos y menos suizos que terminan por llevarse el arma a su casa, aunque pueden hacerlo, es completamente legal. Pero se considera que solamente es como un 25% quienes continúan haciendo eso. Pero Suiza también es un país que está preparado para la guerra. Todos los puentes vitales que hay en territorio suizo, todos tienen cargas explosivas y las han tenido por décadas y les dan un mantenimiento, tienen mucho cuidado con eso, de tal forma que si hubiera una invasión militar por tierra, ellos automáticamente detonarían estos puentes y con eso le impiden el paso al enemigo. Pero no solo eso, sino que también no se sabe exactamente dónde están los equipos militares suizos. Se sabe de que hay tanques, por ejemplo, que algunos están en viviendas, en los garajes de las casas, otros están en fincas, en lo que aparentemente son silos para almacenar lo que las personas cortan en el campo. En realidad son lugares donde tienen, por ejemplo, tanques de combate, y las personas que viven en esas casas o en esas fincas son los que han recibido el entrenamiento militar para el uso de esos equipos. De tal manera que, por ejemplo, si alguien quisiera bombardear las bases de tanques en Suiza, estas no están en un lugar específico, sino que están diseminados por todo el territorio suizo. Es decir, que las personas no solo tienen armas en sus casas, estamos hablando de armas de guerra, no estamos hablando de pistolas o de escuadras, sino que de armas pesadas. Y a pesar de todo eso, y que incluso pues tienen hasta carros artillados, tanques, tanquetas y todas esas armas militares, morteros, cañones, con retroceso, sin retroceso, con todo y eso, Suiza es uno de los países más pacíficos del mundo y en donde la tasa de homicidios casi es cero. No es cero porque siempre por una causa u otra pues ocurre más de algún asesinato en el país, pero la cantidad es tan pequeña que resulta despreciable. Entonces cuando uno se pregunta, en un país donde todos han recibido entrenamiento para uso de armas, con excepción pues de esos pocos de que se niegan y que, he dicho, van a prisión, pero la inmensa mayoría sabe utilizar las armas, sabe dónde comprarlas, dónde obtener municiones, e incluso las tienen en sus casas. Entonces, ¿por qué hay tan poca expresión de violencia?
La respuesta es lo que he venido señalando también ya durante décadas, y es que la violencia se produce como una combinación de factores. Uno solo de esos factores no puede provocar la violencia. Y la aportación de armas o la facilidad de tener acceso a armas es un factor que genera violencia, pero que cuando está solo, como en el caso de Suiza, no llega a estallar en violencia, porque para que la violencia se manifieste, tiene que darse una combinación de factores. Estos factores son la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, todos aquellos elementos que producen sentimientos de humillación en las personas. Y si a eso se le suma, por ejemplo, una débil institucionalidad, un inefectivo trabajo de investigación de parte de fiscalía, de parte de policía, si a eso se le suma los centros penales hacinados y que no están cumpliendo su responsabilidad de rehabilitar al privado de libertad, y si a eso todavía se le añade la facilidad para poder alcanzar o tener armas, entonces es inevitable que la violencia se vaya a manifestar. Y por esa razón, también llevo décadas insistiendo en que la única manera en que se puede desmontar la violencia es desarticulando todos esos factores de riesgo que cuando se unen producen las explosiones violentas. No es una cuestión que van a resolver los policías. Bueno, de hecho ya en nuestro país hace más de 10 años que la policía es insuficiente y se ha tenido que sumar el ejército. Pero ni el ejército ni la policía juntos van a poder parar la violencia, porque no es la policía ni es el ejército el que va a desmontar los factores de riesgo. El ejército no puede hacer nada para producir trabajo, para producir oportunidades de estudio, de salud para las personas. Pero son estos elementos los que se combinan para que las personas experimenten el sentimiento de humillación que buscan compensar a través de la violencia. Incluso pudiera ser que no hubiese armas en nuestro país, que nos pongamos en un estado ideal y que digamos de que no hay ningún arma en todo el territorio nacional. Aún así, la violencia continuaría existiendo y continuaría manifestándose de otras maneras, como el uso de armas blancas o el uso de objetos contundentes, pero siempre continuaría habiendo asesinatos y homicidios. Entonces, la única forma de desmontarlo es que las personas puedan recuperar su autoestima. Y esto solamente se recupera cuando las personas tienen oportunidades de educación, de atención médica, oportunidades de trabajo, de poder desempeñarse y ganarse la vida de una manera correcta o justa, que les permita tener satisfechas las necesidades personales y las de su núcleo familiar también. Entonces, cuando se logra desmontar todo ese aparato que margina, desecha a las personas y las empobrece, entonces es cuando las personas irán recuperando su autoestima, el sentimiento de humillación irá bajando, y entonces es cuando la violencia también irá reduciéndose. Obviamente, para poder desmontar todos estos elementos que producen la marginación de las personas, se necesita, en primer lugar, tener claridad de que esa es la raíz del problema, y en segundo lugar, tener claridad para elaborar políticas públicas que van a traer la solución a esas dificultades, a esos problemas. Y requiere mucha inversión social también. El problema con esto es de que los resultados no se producen de manera inmediata. Y el problema de los políticos es que no están pensando en el bienestar de la población o en la solución de estos problemas fundamentales, sino que lo que están pensando es en ganar la siguiente elección. Y por eso están pensando en elementos que impacten a corto plazo. Por eso es que le apuestan a la salida del ejército a las calles, le apuestan a aumentar la policía, le apuestan a comprar nuevas patrullas, motos, drones,
colocar cámaras, etcétera, porque es lo que la gente ve y es lo que les va a motivar para la siguiente elección, aunque saben que eso al final de cuentas no es algo que va a solucionar los problemas. Nosotros mismos como sociedad somos parte de cómo estamos organizados socialmente y es lo que produce la sociedad que tenemos, porque nosotros la hemos construido así. Entonces, como sociedad también nosotros tenemos una parte importante que jugar, porque repito, no es solo el policía, no es solo el soldado, incluso no son solo los gobernantes los que pueden solucionar el problema. La ciudadanía tenemos que estar involucrados y para eso solo hay una manera, y la manera es por medio de la organización. Pero al hablar de organización no estoy hablando de nada que sea ajeno, porque las personas tienden a organizarse de manera natural. Por ejemplo, los estudiantes en su lugar de estudios, el trabajador en el lugar donde trabaja, y ahí es donde surgen los sindicatos, los médicos como gremio, igual que los abogados como gremio, todas las profesiones tienen sus propios gremios, y los creyentes, por ejemplo, en las iglesias, porque las iglesias son una de las entidades sociales mejor organizadas y más activas que un país como El Salvador puede tener. Entonces, cuando todas estas expresiones sociales organizadas se unen y se colocan como meta resolver estos problemas fundamentales, entonces es cuando la sociedad puede cambiar. Pero si a la sociedad se les cierran esos espacios de participación, no se les toma en cuenta, se le oculta cuáles son los planes, si es que los hay, cuando no se toma en consideración lo que puedan decir los académicos, los sociólogos, los antropólogos, entonces no se está realmente trabajando en la solución del problema de la violencia, sino que únicamente se le está manipulando de manera electoral, que ha sido la razón por la cual llevamos ya décadas con docenas de miles de vidas, principalmente jóvenes, perdidas y que no se van a poder recuperar y que se siguen perdiendo en la actualidad bajo la modalidad de las desapariciones, pero que año con año estamos hablando de miles de desapariciones, sin contar pues las personas que continúan siendo asesinadas y que todavía nos tienen colocado a El Salvador como un país viviendo una situación de epidemia de violencia. Entonces tenemos que tener no solamente una voz crítica, sino que también una voz de propuestas y desde una organización social que, como digo, es la base que va a permitir que las cosas se puedan resolver en nuestro país, hablando acerca del tema de seguridad. Las propuestas de la Iglesia en el tema de seguridad son diversas. En primer lugar, comienza por un tema de diagnóstico, que es de lo que comencé hablando. Para poder resolver un problema, y si lo ponemos en términos médicos, para que un médico pueda sanar una enfermedad, primero tiene que diagnosticarla correctamente. Y solamente se puede resolver el problema de seguridad diagnosticándolo correctamente. Y por eso es que esta teoría de que la violencia es un esfuerzo por compensar el estado de humillación que una persona tiene, es un marco teórico infalible, diría yo, porque hasta este momento no ha podido ser rebatido, que explica por qué la violencia se produce. Y por eso el caso de Suiza, ¿verdad? Cuando uno se pregunta por qué, si teniendo ellos todas las condiciones para ser un pueblo violento, no lo son. Entonces se explica por el hecho de que ellos no viven un estado de humillación, porque Suiza siempre se toma como un referente de libertad, de oportunidades, de trabajo, de buen gobierno, de honradez, de anticorrupción, de respeto a las leyes. Entonces todos esos elementos son los que permiten que las personas superen su estado de humillación o que no lo tengan, como es en el caso de los suizos. Entonces esa es una propuesta de la Iglesia, que nos inclinemos a diagnosticar de esa manera para entonces identificar cuáles serán los elementos de solución. Y al hablar de los elementos de solución,
Estamos hablando de desmontar los factores de riesgo que propician el surgimiento de la violencia. Y estos yo los he identificado por nombre. He dicho que son las faltas de oportunidades, el no tener acceso a un sistema de salud humano, el no tener oportunidad de una educación de calidad, el no tener acceso a oportunidades laborales, y los jóvenes no tienen acceso muchas veces a actividades o oportunidades, digamos, de educación, a veces ni de deporte, no tienen a veces acceso a sus intereses culturales, artísticos. Entonces todos estos elementos son los que tienen que ser saneados. ¿Qué puede ser la iglesia? Bueno, aparte de señalar e indicar el camino y de aportar un marco teórico para solucionar el problema, la iglesia hace lo que está a su alcance. Recuerdo en este momento uno de los estudios que Visión Mundial realizó entre la niñez patrocinada que tienen sus programas de desarrollo de áreas, en donde este estudio indicaba claramente que a mayor número de años que un niño o niña recibe de educación formal, se reducen las posibilidades de que vaya a emigrar del país. Desde ese punto de vista, Visión Mundial le apuesta ya a más de 100,000 niños y niñas en nuestro país a que puedan permanecer en el sistema educativo, además de que se les da el refuerzo y se les provee con los insumos y todo lo que necesitan para continuar con su educación formal. Entonces eso es algo concreto que la iglesia, en este caso a través de una agencia de desarrollo de inspiración cristiana, como lo es Visión Mundial, está realizando, pero uno también podría tomar en cuenta los casi 70,000 niños que apadrina Compasión Internacional, y hay otras organizaciones de inspiración cristiana en nuestro país que hacen lo mismo. Pero obviamente la iglesia sola, aún con el apoyo de estas organizaciones de desarrollo, no va a resolver todo el problema de la infancia en el país o del problema de acceso a la educación. Estas organizaciones pueden asegurar que los niños y niñas permanezcan en la escuela, pero todavía uno puede preguntarse qué calidad de educación estos niños están recibiendo en el sistema público de educación. Entonces la iglesia hace su parte, pero no lo puede hacer todo. Pero ya que estamos haciendo algo, todos los demás sectores deberíamos sumarnos para buscar una salida a nuestro problema de violencia.